Saludos. Hoy nos metemos de lleno en una exploración, muy particular. Tenemos aquí extractos de un texto, El misterio de Belicena Vilca, y presenta una visión de la historia, del mundo, radicalmente distinta. Para nuestro análisis de hoy, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a tratar lo que dicen estas páginas, no como ficción, sino como la descripción real de la dinámica oculta que mueve todo. Pensemos que este texto es la única clave, el único mapa que tenemos para entender por qué el mundo es así. Nuestra misión, entonces, es extraer las lecciones clave que nos da esta fuente, para intentar descifrar esa supuesta realidad que está debajo de todo. Ok, vamos a desentrañar esto. El corazón de la cuestión es una idea muy potente, la de una guerra esencial, un conflicto que, según este libro, es tanto cósmico como terrenal, entre dos fuerzas opuestas, con orígenes antiguos, incluso extraterrestres, dice. Y lo crucial, no ha terminado. ¿Sigue? Sigue, y eso es lo fascinante de entrada, ¿no? Cómo esta premisa lo reinterpreta todo. O sea, lo cambia todo de lugar. Desde esta óptica, los grandes eventos históricos, las estructuras sociales, nada es lo que parece. No son por azar, no son por las causas que siempre nos dicen, no. No, según esta fuente son el reflejo, la manifestación, aquí en lo físico, de esa lucha cósmica que no vemos. Y lo que vamos a analizar es cómo el texto dice que esa guerra define dos caminos existenciales totalmente opuestos para la humanidad, y que toda la historia básicamente es el desarrollo de este choque. Exacto. Vayamos al origen que plantea el texto. Habla de una guerra, viejísima, anterior a la historia registrada. Entre unos seres los llama espíritus libres o hiperbóreos, y por otro lado, unas entidades que llama potencias de la materia, o dioses creadores, o incluso usa un término gnóstico, el demiurgo. Y un punto clave, el famoso hundimiento de la Atlántida, según esta narrativa, no fue un desastre natural, fue un acto de guerra, consecuencia directa de este conflicto. Y los supervivientes, ojo, no eran simples náufragos, eran soldados, operando bajo leyes de guerra con una estrategia a largo plazo. Ahí es donde la cosa se pone interesante y se divide. El texto dice que estos supervivientes atlantes se separaron en dos grupos, muy distintos. Y cada grupo hizo un pacto diferente con los pueblos que encontraron donde se asentaron. Por un lado, los llamados Atlantes Blancos establecieron lo que la fuente llama un pacto de sangre. El objetivo de este pacto era, digamos, preservar la memoria de un origen divino, espiritual, que se había perdido, y buscar la liberación del espíritu humano de las cadenas de la materia. Todo gira en torno a una sabiduría perdida, la sabiduría hiperbórea, y le dan una importancia tremenda a la pureza del linaje, a la sangre pura, como el vehículo para mantener esa conexión espiritual. Y en la otra vereda estaban los atlantes morenos. El texto los llama golem. Estos, según la fuente, hicieron un pacto cultural. Su meta, todo lo contrario, no era liberar, sino atar. Mantener a la humanidad atada al culto de los dioses creadores, a las potencias de la materia. Buscaban, pues, perpetuar una esclavitud espiritual. Y su herramienta principal, dice el libro, era y es el engaño, el control cultural. A ver, detengámonos un poquito acá, porque esta es la dicotomía central que según el texto define todo. Sabiduría versus culto. Liberación versus sumisión. El libro afirma que cada sociedad, cada persona, aunque no lo sepa, está alineada con uno de estos pactos. La presencia de un culto, o sea, adorar dioses externos, creadores, figuras de autoridad religiosa, esa es la señal del pacto cultural. Y puede ser muy sutil, porque los que están detrás de esto, los golem, los describen como maestros del engaño, capaces de infiltrarse, de operar desde las sombras, manipulando reyes, líderes. La pregunta clave que plantea el texto para saber dónde estás parado es: ¿buscas la sabiduría interior que te libera o te sometes a un poder exterior que te ata? Exploremos entonces el camino del pacto de sangre, el de la liberación. Aquí el texto mete un concepto fundamental, el del espíritu increado.
Dice que dentro de cada ser humano, al que a veces llama, un poco fuerte, animal hombre, para diferenciarlo de su parte divina, reside una chispa, un espíritu eterno, que no fue creado por los dioses de la materia. Viene de otro plano, de ese reino mítico hiperbórea o Thule. Y este espíritu está, digamos, prisionero, en el cuerpo, en el mundo material. Y lo peor es que olvidó su origen, olvidó quién es, víctima de lo que la fuente llama el gran engaño. Entonces, claro, el propósito último del pacto de sangre, de la sabiduría hiperbórea, es despertar a ese espíritu dormido. Romper las cadenas. No solo físicas, mentales, culturales, las que lo atan a esta realidad. Y guiarlo de regreso a su origen. Es una visión, súper radical. Implica que nuestra vida normal, lo que llamamos vida, es en realidad una ilusión, una cárcel. La verdadera vida, para esta perspectiva, solo empieza cuando el espíritu se libera. Esto te hace preguntar, ¿quién soy yo realmente? ¿El cuerpo y la mente de este mundo? ¿O ese espíritu preso? Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el texto describe las herramientas, las señales de este camino. No son solo creencias, son experiencias, símbolos concretos. Menciona los dioses liberadores, como un tal Nabután, una figura femenina con varios nombres, Froya, Belisana, Lilith. Serían espíritus hiperbóreos que ayudan desde fuera del sistema del demiurgo. A veces dice, toman formas de arquetipos para que los iniciados los reconozcan. Y ojo con esto, reinterpreta figuras que conocemos. Habla de Christos Lucifer, pero no como el diablo cristiano, para nada, sino como un enviado de un dios incognoscible, que estaría por encima del demiurgo y su misión era justo esa, liberar al espíritu. Y su intervención habría causado la destrucción de la Atlántida materialista. Es que es clave notar esa resignificación. Figuras que culturalmente vemos como malas o rebeldes, aquí son agentes de liberación contra las fuerzas opresoras de la materia. Le da una vuelta completa a las narrativas religiosas que conocemos. Totalmente. Y luego está el concepto del grial. Pero olvidemos la copa, Nada que ver con las leyendas. Según esta fuente, el grial no es un objeto físico que hay que buscar por ahí. Es una conexión viva, como un puente espiritual con el origen perdido. Lo describe como una luz, que viene del pasado remoto, de Hiperbórea, y que tiene el poder de despertar la memoria de la sangre y de señalar en ciertos momentos históricos a líderes capaces de guiar la lucha. Los líderes imperiales, los guerreros sabios. Encontrar el grial no es una búsqueda externa, es un despertar interno, que según el texto necesita pureza de sangre y una orientación espiritual correcta. No es una aventura tipo Indiana Jones. Y relacionado con esto está el signo del origen. Una marca espiritual que estaría en la sangre pura, un potencial de conexión con lo divino que algunos tendrían. Todos estos elementos, dioses liberadores, Christos Lucifer, el Graal, el signo del origen, dentro de la lógica del texto, no son dogmas de fe. Funcionan como catalizadores, ¿entiendes? Son como llaves o recordatorios diseñados para activar esa memoria espiritual perdida, para decirle al espíritu prisionero, oye, hay algo más allá de tu celda. No te prometen una salvación que te cae del cielo sin hacer nada. Apuntan a una transformación interior, activa. Y esa transformación tiene su propia energía, por decirlo así. El texto habla del fuego frío. No es el fuego de las pasiones animales, del deseo biológico, emocional. Eso sería el fuego caliente. No, es una pasión espiritual intensa, un ardor que viene del espíritu despierto, una voluntad que no se dobla, orientada a la liberación, al origen. Se asocia a una prueba de iniciación, la prueba del fuego frío, y a la figura de la diosa liberadora. Superar esa prueba, que implica enfrentarse a la ilusión de la muerte, al miedo, eso es lo que transforma al iniciado. Y el resultado de esa transformación es el ideal que propone el texto, el hombre de piedra. Pero no piedra de insensible, sino de inquebrantable, autosuficiente. Es el iniciado hiperbóreo que ha vencido a la muerte, simbólicamente, porque entendió que la existencia material es ilusoria, que tiene un valor absoluto porque actúa desde su sí mismo, espiritual, más allá del bien y del mal que impone el sistema. No busca que lo aplaudan, solo busca la conexión con su origen y, dice el texto, con su otra mitad espiritual perdida,
la mujer Calibur. Y este hombre de piedra no se va a una cueva. Vive en el mundo, pero en alerta estratégica, esperando la batalla final. Lo que nos lleva a una pregunta clave que el mismo texto parece plantear. Si este es el ideal, ¿cómo vive? ¿Cómo actúa este hombre de piedra en el día a día, en este mundo que el texto describe como una trampa? Porque no se trata de escaparse a una montaña, no, sino de operar dentro del mundo del engaño, pero sin ser parte de él. Su acción se guía por principios espirituales absolutos, no por las reglas del juego del sistema. Exacto. Su sola existencia es un acto de resistencia. Pero no una resistencia política o social como la entendemos normalmente. Es una resistencia ontológica, espiritual. Encarna la posibilidad de vivir despierto en medio del sueño de todos, manteniendo encendido ese fuego frío, siendo un faro de la sabiduría hiperbórea, esperando el momento clave del conflicto. Bien, hemos visto el camino de la liberación según esta fuente. Ahora, volvamos a la otra cara de la moneda, las herramientas del pacto cultural, las armas, que según el texto usan los golem para mantener el control, el engaño. El culto. Fomentar religiones, sistemas de creencias que adoran a los dioses creadores, a las potencias de la materia. Así mantienen a la gente enfocada en lo externo, en someterse a una autoridad divina fuera de ellos mismos. El texto da ejemplos históricos claros. Menciona el culto a Moloch en Cartago, con sacrificios humanos, o la adoración de Astarte, Tanit y otros dioses fenicios, mesopotámicos, como ejemplos de esta estrategia. Y junto al culto está el engaño, como un arte fundamental para ellos. Describe a los golem como maestros de la simulación, capaces de infiltrarse en cualquier estructura de poder, religiosa, política, económica, social, la que sea. Parecen parte de ella, adoptan sus formas, pero siempre trabajan para los fines del pacto cultural, mantener a la humanidad dormida y bajo control. El texto insiste, casi nunca se muestran como son. Su poder está en ser invisibles, en mimetizarse. Y aquí llegamos a un punto que, si aceptamos la premisa del texto como nuestra única clave, es verdaderamente inquietante. La cultura como arma estratégica. El argumento es que los golem no solo controlan la religión, manipulan activamente el conocimiento, la historia, la filosofía, el arte. Todo el tejido cultural. ¿Para qué? Para dirigir a la humanidad hacia una visión materialista del mundo y alejarla de cualquier chance de despertar espiritual. El ejemplo que da es fuerte. Acusa a ciertos centros de saber, como los monasterios benedictinos en la Edad Media, de haber preservado selectivamente la cultura grecolatina, vista como la raíz del racionalismo y materialismo occidental, mientras, al mismo tiempo, dejaban perder o suprimían activamente otros saberes. Saberes orientales, rúnicos, la propia tradición atlante hiperbórea, todo lo que apuntara a una realidad espiritual. Esto, dice la fuente, fue una operación estratégica a largo plazo, que preparó el camino para lo que llama el desastre espiritual del Renacimiento y la Edad Moderna. Las implicaciones de esto son enormes. Si la cultura no es algo que crece naturalmente, sino un campo de batalla estratégico, entonces, desde esta perspectiva, tendríamos que mirar con una sospecha radical todas las narrativas dominantes: la historia oficial, la educación, las ideologías políticas, las corrientes filosóficas. Todo podría ser, potencialmente, parte del gran engaño. El texto llega a hablar de una judaización de la sociedad, pero ojo, no se refiere necesariamente al pueblo judío en sí, sino a la adopción generalizada de lo que considera valores materialistas, financieros, legalistas, asociados al culto del demiurgo, a quien identifica, en su interpretación muy particular de la Cábala, con Jehová Satanás, y considera al pueblo elegido, Israel, Malhut cabalístico, como un instrumento principal o una manifestación de este poder materialista. Debemos ser muy claras aquí. Estamos exponiendo las afirmaciones y la terminología específica del texto. Sin juzgar, sin validar estas interpretaciones históricas o religiosas tan polémicas, es la visión del mundo que presenta la fuente. ¿Nada más? Absolutamente crucial esa aclaración, sí. Y todo este plan de control cultural, político, espiritual,
culmina, según el texto, en el proyecto de la sinarquía. Este sería el objetivo final de los golem: establecer un gobierno mundial, único y oculto, que controle todos los aspectos de la vida humana a través de redes secretas infiltradas en todas las instituciones, nacionales e internacionales. Un nuevo orden mundial. Sí, pero dirigido desde las sombras por los agentes del pacto cultural. Entonces, si aceptamos esta narrativa como nuestra guía, el mundo que vemos se convierte en un teatro de sombras, ¿no? Las luchas políticas, las crisis económicas, los cambios culturales. Todo se podría interpretar como movimientos tácticos dentro de esta guerra esencial invisible. Te obliga a cuestionar la naturaleza misma del poder y de la información en nuestro mundo. Frente a este panorama de control y engaño tan sofisticado, ¿qué estrategia propone el Pacto de Sangre? ¿Cómo resisten los herederos de los atlantes blancos y los dioses liberadores? El texto describe la estrategia Odal. Y no es solo una táctica militar, es un enfoque integral. Menciona principios clave que habrían aplicado grupos como los cátaros o figuras como Felipe IV de Francia en su lucha contra los templarios, a quienes el texto asocia con los golem. El primer principio, el de ocupación. La necesidad de asentarse firmemente en un espacio físico concreto, real, echar raíces. Y a partir de ahí sigue el principio del cerco. Esto es vital. Se trata de delimitar conscientemente el espacio propio, separarlo y protegerlo del dominio cultural y espiritual del enemigo. Es trazar una frontera clara, no solo geográfica, también mental, espiritual. Dentro del cerco se vive según los principios de la sabiduría hiperbórea. Fuera queda el mundo del engaño. Pero el texto advierte, claro, que el enemigo, los golem, y su influencia cultural es inherentemente internacional y va a buscar siempre penetrar ese cerco. Esto es lo que, según la fuente, hace a una verdadera nación. No un concepto político moderno, sino una comunidad unida por el pacto de sangre y protegida por un cerco estratégico. Y el tercer nivel es el principio de la muralla estratégica. Esta parece ser una defensa todavía más profunda, quizás interna, psíquica o espiritual. El texto la relaciona con la idea de la cámara hiperbórea que supuestamente tenían los cátaros, un refugio interior inaccesible a la influencia corruptora del mundo de afuera. Una fortaleza del espíritu, digamos. Lo fascinante aquí es cómo estos principios que suenan militares o estratégicos se traducen en lo que el texto llama un modo de vida estratégico. No se trata solo de batallas afuera, es una forma de vivir, del día a día, orientada a mantener la pureza espiritual, la conexión con el origen, y a resistir que te asimile la cultura dominante del enemigo. Cada decisión, cada costumbre, cada relación se evalúa. ¿Fortalece el cerco y la muralla interior o los debilita? Es una disciplina constante. El texto lo ilustra muy bien, con la alegoría del yo prisionero. Te podés imaginar al espíritu, al yo verdadero, como un prisionero en una celda oscura, que es el cuerpo, la mente condicionada, el mundo material. Hay guardianes vigilando, las potencias de la materia, las estructuras culturales del engaño. El drama es que el prisionero, en general, ni sabe que está preso. Cree que la celda es todo lo que existe, y no tiene idea de que hay una salida secreta, una grieta que conecta con el exterior, con el origen, la fuente de bril o energía espiritual. En esta alegoría, la ayuda que viene de afuera, los dioses liberadores, el grial, la sabiduría hiperbórea, que se transmite, no puede simplemente tirar los muros y sacar al prisionero a la fuerza. No serviría de nada si el prisionero no quiere salir o no entiende qué pasa. Por eso, el rol de esta ayuda es doble y sutil. Primero, despertar al prisionero, hacerlo consciente de que está encerrado. Provocarle una profunda nostalgia del origen, eso que el texto llama amort, la falta de amor por la prisión material, un deseo fuerte de libertad. Revelarle que existe una salida, señalarle que existe esa conexión perdida, simbolizada por el signo del origen o la anilla, que representa el principio del cerco que debe construir. Pero, y esto es crucial, es el propio prisionero quien tiene que encontrar la salida y tener el valor de pasar por ella. La liberación es, al final, un acto individual, de voluntad y coraje, aunque sea guiado e inspirado desde afuera. Entonces,
Resumiendo la visión que nos da esta fuente. Si la tomamos como nuestra única lente para ver el mundo, la realidad es el escenario de una guerra cósmica no declarada, la guerra esencial. Una batalla entre dos principios que no se pueden conciliar. Por un lado, la liberación espiritual, ligada a la sabiduría interna, a la pureza de la sangre como vehículo espiritual y al recuerdo de un origen trascendente. Y por otro lado, la esclavitud material, promovida mediante el culto a dioses externos, el engaño cultural sistemático y un plan de control global llamado sinarquía. Según este texto, la historia humana es la crónica de esta batalla, y cada persona, lo sepa o no, está jugando en uno de los dos bandos. Nuestro objetivo hoy ha sido desglosar las claves que ofrece este libro, para quien quiera intentar leer los acontecimientos del mundo bajo esta luz tan singular y perturbadora, sí. Sin duda. Adoptar esta perspectiva, aunque sea solo como un ejercicio mental, te obliga a reevaluar radicalmente todo lo que das por sentado. Te invita a buscar patrones ocultos, a cuestionar las motivaciones reales detrás de los eventos históricos, de las tendencias culturales, a ver el mundo como un campo de batalla espiritual. Es una lente que transforma por completo cómo interpretas la realidad, detectando signos de este conflicto en la política, en el arte, en la tecnología, hasta en las relaciones personales, diría yo. Y eso nos deja con una última reflexión. Una pregunta que sale directamente de la lógica interna de esta fuente que exploramos. Si aceptamos esta visión de una guerra esencial que se libra en gran parte a través del control cultural y el engaño, ¿cómo interpretaríamos, desde esta óptica, las herramientas de nuestro tiempo? Pensemos en las tecnologías de comunicación masiva, las redes sociales, la inteligencia artificial, incluso las modas, las tendencias de entretenimiento globales. ¿Son simplemente herramientas neutras? ¿O funcionan, principalmente, como instrumentos súper sofisticados para profundizar el gran engaño, para reforzar esa prisión cultural? ¿O por el contrario, podrían, quizá de forma inesperada, convertirse en vehículos para despertar esa nostalgia del origen, para difundir señales que ayuden a otros prisioneros a darse cuenta de su estado? Una pregunta abierta, ¿no? Para seguir pensando. Gracias por acompañarnos en esta inmersión particular.